Uveitis viral. La uveitis puede ser de origen infeccioso o no infeccioso. La uveitis infecciosa representa la mayoría de los casos en los países en desarrollo. Podría ser causado por bacterias, virus, parásitos u hongos. Si bien la uveitis inmunomediada sigue siendo la principal etiología de la uveitis en los países desarrollados de todo el mundo, existe una evidencia de una gran cantidad de organismos infecciosos que se ha demostrado que pueden causar una uveitis infecciosa. Vamos a hablar el día de hoy de las uveitis virales. Dentro de las uveitis virales tenemos la del virus del herpes simple 1, virus del herpes simple 2, virus de varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y el virus del herpes humano 6, 7 y 8. En cuanto a las manifestaciones oculares que nos puede dar esta patología, tenemos una cicatriz corneal, reducción de la sensación corneal, mayormente granulomatoso, pero puede manifestarse también como precipitados queráticos finos estrellados. También podemos observar defectos de transiluminación del iris que afectan principalmente al sector del epitelio pigmentario del iris posterior, pero pueden tener un patrón en espiral. También podemos observar aumento de la presión intraocular. En cuanto al tratamiento, en el momento del diagnóstico debemos de iniciar aciclovir oral de 400 miligramos 5 veces al día con corticosteroides tópicos intensivos en ausencia de una lesión epitelial activa, ¿verdad? Y un agente ciclopégico o midriático. Se deben recetar antivirales sistémicos como el aciclovir, famciclovir o valaciclovir porque protegen la córnea y tratan también la uveitis. Y aquí podemos observar una queratouveitis herpética con un hipopio y una atrofia del iris. También tenemos el virus de varicela zoster. Los antecedentes y otras manifestaciones sistémicas como antecedentes de varicela, distribución en dermatomas de la lesión cutánea, nos van a ayudar a llegar al diagnóstico del virus de varicela zoster. Las vesículas cutáneas en la punta de la nariz, que es el signo de Hodgson, indican afectación del nervio nasociliar y una mayor probabilidad de afectación ocular. Las manifestaciones oculares vamos a observar pseudodendritas, reducción de la sensación corneal, atrofia sectorial del iris, uveitis anterior granulomatosa y una presión intraocular elevada. Dentro del tratamiento, pues se debe de administrar 800 miligramos de aciclovir oral 5 veces al día junto con corticosteroides tópicos y un agente cicloplégico durante 2 a 3 semanas o hasta que la inflamación desaparezca. En enfermedades crónicas o recurrentes se puede administrar aciclovir de 400 miligramos 3 veces al día. La dosis, recordemos que debe de reducirse en caso de insuficiencia renal. A largo plazo para mantener la remisión, ¿verdad? Esta es la dosis que vamos a dejar. Además del aciclovir, también se puede utilizar otros antivirales como el valaciclovir, que también tiene mejor biodisponibilidad. Aquí podemos ver dos imágenes de un paciente con varicela zoster y podemos ver una endotelitis y en la imagen de abajo una queratouveitis. En cuanto al citomegalovirus, pues la uveitis anterior es la característica distintiva de la infección por citomegalovirus en individuos inmunocompetentes. Esto puede presentarse como una uveitis aguda recurrente o una forma crónica. Generalmente se presenta como una uveitis hipertensiva aguda recurrente unilateral con solo unos pocos precipitados retroqueráticos finos a grandes ubicaciones en el triángulo de Arthur. A veces los precipitados queráticos
pueden ser lineales o estar dispuestos de forma circular, como lesiones en forma de moneda. La elevación de la presión intraocular va a superar los 45 milímetros de mercurio en el 65% de los ojos. Los precipitados retroqueráticos en la forma crónica de uveitis por citomegalovirus van a ser finos o estrellados y tienden a distribuirse uniformemente sobre la superficie endotelial corneal, asemejándose a la uveitis heterocrómica de Fuchs, y pueden asociarse con atrofia difusa o en parches del iris e hipertensión ocular. Ambos fenotipos de citomegalovirus están asociados con el desarrollo de neuropatía óptica glaucomatosa y cataratas. El diagnóstico se va a confirmar con un PCR y va a ser necesaria, ¿verdad? El análisis de la PCR en tiempo real de citomegalovirus va a ser útil para controlar la respuesta al tratamiento. El tratamiento podemos utilizar el ganciclovir oral o tópico. Esta va a ser eficaz, pero la enfermedad puede recaer si se interrumpe el tratamiento. Aquí podemos observar en la primera imagen, ¿verdad?, una uveitis anterior por citomegalovirus, donde se observan grandes precipitados queráticos y una atrofia difusa. En la siguiente imagen podemos ver precipitados queráticos de finos a medianos. Tenemos una tabla comparativa de las tres patologías que ya mencioné anteriormente para que podamos distinguirlas, saber cómo son los precipitados queráticos, cómo es la evolución, cómo aparece la enfermedad y cómo vamos a encontrar la córnea, la pupila, el vitrio, si van a haber cambios en el iris, ¿verdad? Y así podernos orientar con el diagnóstico. El virus de Epstein-Barr comúnmente está asociado con la mononucleosis infecciosa y ha sido implicado en el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo, el síndrome de Hodgkin y el síndrome de Sjögren. Las manifestaciones oculares pueden presentarse con uveitis, conjuntivitis, con una corioretinitis multifocal caracterizada por áreas de cambios epiteliales pigmentarios en sacabocados y vitreitis. El diagnóstico y el tratamiento, pues en cuanto al diagnóstico, los anticuerpos IgG e IgM séricos, antígeno relacionado con el virus de Epstein-Barr y el ADN viral en fluidos oculares ha tenido éxito para llegar al diagnóstico. La uveitis a veces requiere terapia con corticosteroides, los casos graves, especialmente aquellos raros casos en los que el segmento posterior se va a ver afectado. Pueden requerir medicamentos antivirales similares. En cuanto a la rubiola también puede adquirirse y aunque la infección sistémica es un exantema febril leve y autolimitado, el virus puede permanecer dentro de los tejidos oculares por un periodo de tiempo indefinido. Es un agente viral teratogénico, prototípico. El feto se infecta con el virus de la rubiola por vía transplacentaria como consecuencia de la viremia materna durante el curso de la infección primaria. La incidencia es mayor durante las primeras 10 semanas de gestación y durante el último mes de embarazo. Las manifestaciones oculares, si es congénito, pues la manifestación más común es una retinopatía pigmentaria unilateral o bilateral, que a menudo se describe como fondo de ojo, sal y pimienta, que muestra una pequeña masa negra irregular, finamente punteada, parecida a espículas óseas, con moteado grueso. También si es adquirido, la conjuntivitis va a ser la complicación ocular más frecuente de la infección por rubiola adquirida, seguida de la queratitis y la retinitis. En cuanto al diagnóstico, los anticuerpos IgM o IgA específicos contra la rubiola en el cordón sanguíneo fetal van a confirmar el diagnóstico y la detección del ARN de la rubiola y la producción de anticuerpos intraoculares mediante el coeficiente de Coleman-Whitmer es útil en el diagnóstico.
No hay tratamiento, no hay una terapia antiviral específica ni un tratamiento de apoyo. El tratamiento de la uveitis heterocrómica de Fuchs incluye el control del glaucoma y la eliminación de las cataratas. Los corticosteroides tópicos a menudo no son eficaces para tratar la inflamación. También tenemos otras enfermedades como la chikungunya, el dengue y el Zika. El chikungunya se transmite a los humanos por la picadura de mosquito, ¿verdad? Infectados por el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. La picadura del mosquito infectado transmite el virus, provocando una enfermedad autolimitada caracterizada por la aparición repentina de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, artritis o artralgia, erupción cutánea y lumbalgia. Las manifestaciones oculares pueden incluir desde una conjuntivitis, episcleritis, uveitis anterior, retinitis, coroiditis, neuroretinitis, panuveitis, un desprendimiento de retina exudativo, neuritis óptica o parálisis de los pares craneales. En cuanto al diagnóstico, el estándar de oro en el diagnóstico de chikungunya es la inoculación de cultivos virales de cultivos de células de mosquito o cultivos de células de mamíferos. Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y aislamiento del virus durante la fase virémica aguda. Y en esta imagen podemos observar estas dos imágenes, una del segmento anterior de un paciente con chikungunya y el fondo de ojo de este paciente. El tratamiento pues básicamente va a ser manejo de apoyo, se requieren esteroides tópicos si nos encontramos con una uveitis anterior y esteroides sistémicos en la uveitis posterior, una panoveitis y una neuritis óptica para controlar la inflamación. En cuanto al dengue, los síntomas oculares generalmente se van a desarrollar 7 días después de la aparición de los síntomas del dengue correspondientes al punto más bajo de la trombocitopenia. El paciente puede presentar uveitis anterior, una hemorragia subconjuntival petequial, congestión ciliar, hemorragias retinianas, vasculitis retiniana, maculopatía y neuropatía óptica. En cuanto al diagnóstico de confirmación, va a ser mediante PCR, ARN viral, un ELISA, particularmente también podemos enviar un NS1, que es más alto durante la primera semana del inicio de la enfermedad. A medida que la fiebre disminuye, se prefiere la serología IgM o un aumento de la IgG sérica. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Un paciente con un poco de hemorragia subconjuntival y podemos ver en la mácula esta inflamación, ¿verdad? Que en el fondo de ojo. En cuanto al tratamiento, son las medidas de apoyo como la reanimación con líquidos intravenosos y la transfusión de plaquetas en el dengue hemorrágico, que ya normalmente no se usa, solo en casos muy especiales. El uso sistémico de corticosteroides es controvertido en estos casos. Y por último tenemos la enfermedad de Zika, que esta también nos puede dar manifestaciones oculares. En una infección congénita por Zika, por ejemplo, se pueden desarrollar manchas de pigmento macular, atrofia corioretiniana e hipoplasia del disco óptico. Recientemente se ha informado que la uveitis anterior es una manifestación de infección aguda por Zika, sobre todo en los adultos. El diagnóstico y el tratamiento, pues se debe considerar un diagnóstico de Zika durante el embarazo tras la aparición de fiebre, artralgia, erupción cutánea y conjuntivitis en personas que viven en zonas endémicas. Debemos hacer una estimación del IgG e IgM séricas específicas de los anticuerpos contra el Zika para llegar a un diagnóstico. En cuanto al tratamiento, aún no existe un tratamiento aprobado y también el tratamiento va de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. El ébola también es una enfermedad que nos puede dar manifestaciones oculares, nos puede dar una conjuntivitis bilateral,
asintomática y no ictérica. Es un signo clave con buen valor pronóstico. La conjuntivitis hemorrágica puede predecir la muerte en unos pocos días y se manifiestan en forma de uveitis anterior, posterior y panoveitis. El diagnóstico se detecta mediante ELISA, transcriptasa inversa, ensayo de PCR o por cultivo viral del suero, hisopo conjuntival, semen o muestras acuosas. Se puede usar corticosteroides para suprimir la inflamación. Actualmente no existen vacunas autorizadas para prevenir la infección por el virus del ébola.